Ahí está. Bueno, ahí les voy a compartir la pantalla. Bien. Bueno, me gustaría que me digan la verdad, ¿cuántos madrugaron hoy para ver la presentación de test a las 6 de la mañana? Eh, Porque esta presentación va a ser diferente para aquellos que lo hicieron y para aquellos que no. Eh, Personalmente, eh, yo no, o sea, yo sí madrugué, pero no para ver la presentación de test porque, bueno, me quedaban pendientes algunas cositas para este estudio y, y bueno, quería ponerme a hacer eso y tenía miedo que no me alcance el tiempo. Pude ver un pedacito nomás de la presentación, pero me chusmearon de que Tess justamente habló de lo que yo tengo que presentar hoy. Y en chiste acá mi esposa me decía, Tess te saboteó del tema. Y me dio gracia porque, bueno, yo para presentar esto hablé con Tess y con Parminder y ambos me sugirieron que era una buena opción. En realidad el consejo en un primer momento me lo había dado eh, mi amigo Esteban, mi amigo Emma también, los dos me sugirieron que era una buena opción eh, tratar de profundizar un poco en esto. Y, y lo hablé con Tess y Parminder y ellos me dijeron que sí, que les parecía bien. Y bueno, justo da la casualidad que hoy el tema también tuvo bastante que ver con lo que voy a presentar ahora. Eh, por ahí Tess no profundizó tanto, según lo que tengo entendido, en lo que ella ya había hablado antes, que es en lo que yo me estoy basando para preparar este tema de hoy. Pero sí ella llegó a las conclusiones hoy, que son las conclusiones a las cuales yo pretendía que lleguemos tal vez la semana que viene o la otra recién. Así que bueno, eh, para algunos va a ser un estudio que va a ser de cero, para algunos va a ser un recordatorio y para otros va a ser una ayuda para profundizar, ojalá. Eh, Fue en mayo más o menos que Tess habló sobre el tema de la idolatría en el pueblo de Dios. Eh, y es un tema muy, muy, muy interesante. A mí me cambió completamente la perspectiva que tenía sobre esto. Y bueno, hoy quiero compartirles un poco de lo que pude aprender, ¿sí? Y vamos a arrancar. ¿Cuáles son los objetivos que yo tengo con este estudio? Bueno, lo primordial va a ser, en primer lugar, nivelar la comprensión de este tema de todos los participantes. Eso a mí siempre me interesa, ¿sí? Porque si hay algo que a mí me resulta un poco incómodo es cuando yo por ahí entro de repente a una presentación y están hablando algo de que yo no, o no tengo del todo claro o no entiendo nada y parece que todo el resto está súper en sintonía con lo que se está diciendo y eso a mí me resulta incómodo. No me gusta cuando me pasa eso a mí y por ahí yo sé que tal vez la mayoría está familiarizado con el tema y lo ha estudiado, pero tal vez varios no, entonces me gustaría que todos podamos arrancar desde hoy, digamos, nivelados en cuanto a lo que se va a estar presentando las próximas semanas. Y, y bueno, nada, que todos podamos obtener algún grado de beneficio de esto, ¿sí? En segundo lugar, puse acá realizar un repaso histórico de los periodos relevantes para este estudio y para nuestra actualidad, ¿sí? No es que vamos a estudiar toda la historia. Entender las bases en las cuales se sustenta la idolatría, descubrir la evolución de la idolatría en cuanto a su apariencia y su impacto a lo largo del tiempo, eh, sentar las bases para un estudio más profundo que apele ya a nuestra realidad, a nuestra condición como personas que forman parte del pueblo de Dios. ¿Sí? La idea es que no hoy no vamos a llegar a eso, eso es justamente lo que hizo Tess esta mañana. Eh, Esto de hacer una aplicación más personal lo vamos a hacer tal vez la semana que viene. Lograr una mejor comprensión del tiempo en que vivimos y los eventos externos de la actualidad y fomentar un cambio y un crecimiento tanto a nivel personal como grupal.
estos serían los objetivos para estos estudios que empiezan hoy. Cuando pensamos en idolatría, por ahí la imagen que se nos viene a la mente puede ser algo como esto, ¿sí? Por lo menos a mí siempre me pasaba esto. Tal vez también por las cosas que hemos consumido desde Hollywood o algún libro o la misma Biblia. Esta es la imagen, ¿no? Algo, un objeto inanimado, ya sea de oro, de plata, de bronce, de madera, de piedra, y gente postrándose con ritos eh, extraños, eh, lujuria y muchas otras cosas. Eh, pero bueno, por ahí la idea para introducir es que la idolatría va mucho más allá de un ritual en torno a un objeto o una imagen, ¿sí? Y quería empezar mencionando algunas implicancias de la idolatría. En cuanto a lo que podemos ver en un contexto de idolatría, nosotros lo que podemos observar son una persona que cumple el rol de adorador, o bueno, más de una, ¿no? Y el objeto de su adoración. Ahora, es importante entender que el adorador va a elegir a qué o quién adorar en función del concepto que el adorador tenga del objeto de su adoración. Parece algo obvio, pero es súper importante que tengamos eso en cuenta. Y ese concepto que el adorador tiene va a estar condicionado ¿por qué? Va a estar condicionado por su manera de percibir al mundo, por su manera de percibir los eventos que tiene a su alrededor y también por los objetivos a los que aspira esta persona que se involucra en la idolatría. ¿Está bien? Entonces, la idolatría no se trata simplemente de una rebelión abierta, sino también se trata de la interpretación que la persona tiene de los eventos circundantes, de su rol y el rol de la deidad en todo eso. ¿Sí? Y esto es lo que por ahí lo hace un poco más trascendente, especialmente para nosotros hoy. También, a modo de introducción, quería hablarles de dos dispensaciones principales que vamos a estar abordando en nuestros estudios. Es importante que cuando hablamos de dispensación, la definición más simple que podemos utilizar de dispensación es un periodo específico de tiempo. ¿Está bien? Eso es una dispensación en el contexto de los estudios que vamos a hacer acá. Obviamente que dependiendo del asunto en cuestión, dependiendo del objeto de nuestro estudio, nosotros podemos identificar diferentes dispensaciones. En nuestro estudio, nosotros vamos a dividir toda la historia de la humanidad en dos dispensaciones principales. ¿Sí? Eh, por supuesto, estas dos dispensaciones principales no van a abarcar 6.000 años de historia, pero para este estudio y para nuestra historia actual, creemos que son las más importantes. ¿Está bien? Tienen que ver con la dispensación del Israel antiguo y la dispensación del Israel moderno. Ahora les voy a mostrar eh, a grandes rasgos qué es lo que vamos a estar estudiando. El Israel antiguo, como nación, como pueblo de Dios, ¿sí? Eh, como una nación escogida por Dios con un propósito, podríamos decir que surge con el Éxodo, ¿está bien? Y con Moisés. Pero en este punto, un grupo tal vez no tan grande de personas, todos descendientes de Abraham, habían estado cautivos en Egipto durante 400 años. Y claro, de boca a boca ya ellos habían tenido la posibilidad de conocer quién era Dios, qué es lo que Dios esperaba de ellos. Algo habían logrado entender, pero después de 400 años, ellos perdieron la ley de Dios. Perdieron el sábado especialmente. Es algo que vamos a ver en una cita más adelante, pero ellos perdieron el sábado. Y entonces en el Éxodo, cuando Dios rescata a su pueblo de la esclavitud en Egipto, utilizando a Moisés como su herramienta, eh, Dios tiene dos propósitos, ¿sí?, principales que podemos ver. Sacar a Israel de la condición no solo de esclavos, sino de sacarlos de su de todo lo que ellos habían adoptado en Egipto, ¿sí? De toda su corrupción que habían, eh, que habían
con la que se habían encontrado ahí en Egipto. Entre ellas, perder la ley de Dios, involucrarse en la idolatría. Entonces, vamos a ver que una de las primeras cosas que hace Moisés, o que hace Dios a través de Moisés, es reinstituir el sábado, ¿sí? Una vez que Dios vuelve a dar la ley al pueblo y se vuelve a reinstituir el sábado, ¿sí? Empieza la historia de este Israel como una nación, como un pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios tenía un profeta, el cual era el principal de sus profetas, ¿sí? Que era, por supuesto, Moisés, ¿no? Los escritos de Moisés eran lo más importante. Y esto lo vamos a estar comparando, no hoy, pero la semana que viene sí, con la historia del Israel moderno, esta otra dispensación. Sabemos que el Israel moderno, que sería el adventismo, que surge a partir del movimiento milerita, surge luego de un periodo de cautiverio de 1260 años, ¿está bien? Es un periodo de tiempo en el cual también se pierde la ley de Dios, se ensucia la ley de Dios y se pierde el sábado. Entonces surge el adventismo con el objetivo de salir de ese cautiverio, salir de esas ideas que anidaron dentro del pueblo de Dios, deshacerse de todo eso y reinstituir el sábado y la ley de Dios. Y para esto, Dios le da a su pueblo también un profeta, que es el principal de los profetas para nuestra dispensación, que es Elena de White. ¿Está bien? Esto para que tengamos a grandes rasgos de qué es lo que vamos a estar comparando y de qué vamos a estar hablando cuando decimos Israel antiguo, Israel moderno. Y nuestro punto de partida es Éxodo capítulo 32. Voy a pedir que a alguien que no sea yo, que quiera participar y pueda leer los textos, o este texto para empezar, los primeros 6 versículos de Éxodo 32. ¿Alguien se voluntaría? Lo puedo leer. Gracias. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Bueno, tremendo lo que pasa, ¿no? O sea, habían salido gloriosamente de Egipto y cuando Moisés sube al Sinaí, luego de ellos haber escuchado de la propia boca de Dios expresar los 10 mandamientos y toda esa escena tan abrumadora, ¿no? Eh, sucede esto. Eh, ¿Alguien quiere leer estos versículos del mismo capítulo? Leo. Dale. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú con el pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, y para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Bueno, ¿qué les parece? eh, ¿qué, qué destacarían de esto?
de esta escena, de esta historia, de esta parte de la historia? ¿Qué les llama la atención cuando ven lo que Israel le pide a Aarón, lo que hace Aarón? Me llama la atención que Aarón se disculpa con Dios, diciendo, no se enoje mi Señor por lo que iba a hacer. Yo no sé si eso se lo dijo a Dios o se lo dijo a Moisés. Tengo entendido que se lo dijo a Moisés. No sé si yo soy el que está equivocado. ¿Alguien? Sí, se lo dijo Moisés. Sí, lo dijo Moisés. Ok. A mí me llama la atención, Luchito, que ellos ofrecieron holocaustos al becerro, pero en nombre de Jehová. Exacto, un excelente punto. ¿Sí? Para mí que Aarón dice, lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea, así como por arte de magia. Es interesante eso, ¿no? Porque lo que yo veo en la primera porción del texto que leímos, de los primeros 6 versículos, es algo sumamente intencional. El hecho de que el pueblo pida a dioses y el hecho de que Aarón les haga específicamente un becerro, y que después venga y diga, salió esto como atribuyéndolo a algo, no sé, mágico o sin causalidad, es interesante porque justamente lo que vamos a resaltar es esa intencionalidad después, ¿no? ¿A alguien le llama la atención otra cosa? Sí, a mí lo que me llama la atención es cómo, con el conocimiento que tenía Aarón de Dios, se haya animado a semejante cosa. Bien. Por ahí estaba un poco atenuado por el hecho de decir, bueno, estamos haciendo esto, pero lo estamos haciendo en honor de Jehová, ¿no? O sea, a Jehová no lo podemos ver. Vimos algo raro que pasó en el monte, eh, una columna de fuego, una columna de nube, pero ¿dónde está? ¿Dónde está Jehová? Vamos a hacer algo que lo represente, ¿no? Y lo que Es tiene que como, siempre el pueblo estuvo maniatado, o sea, estuvo siempre con representaciones idólatras y no espiritual, si vamos al caso, digo. Entonces, ahí es que al no, al estar esta división, por eso es que prefiere la imagen representativa del becerro y no eh, el Espíritu de Dios. Bien. Sí, ¿Alguien no más iba a decir Miriam algo? quería hablar. yo también. A mí me llama la atención, buen día, me llama la atención que el texto dice, el pueblo se había desenfrenado porque Aarón lo había permitido. A ver si alguien puede aclarar eso. Y claro, en la ausencia de Moisés era Aarón el que había quedado a cargo, ¿no? Claro, Eh, permitió un tipo de fiesta. A mí lo que me llamaba la atención es que él, si no recuerdo mal, Elena dice que cede a la gente por temor a las personas, o sea, entre el temor a ujú, Dios y el pueblo, él hace una concesión porque cree como que no los puede manejar. Y después, bueno, exacto, pasa esto que dice usted. exacto, así fue. Bueno, vamos a avanzar un poquito. El toro Apis, The Apis Bull, sí, eso es lo que vamos a estar por ahí viendo un poquito. Porque este es el verdadero origen del becerro de oro, ¿está bien? No es algo muy complejo, no es una conclusión muy compleja o muy difícil de llegar, ¿sí? Yo estuve viendo, hay un montón de escritos de los pioneros, hay, en el apéndice de Patriarcas y Profetas está destacado, porque por ahí la pregunta es, teniendo tantas cosas, ¿por qué ellos eligen hacerse un becerro de oro, ¿no? Un toro? Y, y la explicación es bastante lógica, ¿sí? ¿Alguien quiere leer esta cita de la Review and Herald? puedo El leerlo si verdadero. quieres. Oh, ok. Sí, Raquel. Ah, ok. Bueno, gracias. El Señor ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón, ordenándole que permitiera a Israel salir de Egipto. Durante 400 años,
habían estado en Egipto y habían sido esclavos de los egipcios. Habían sido corrompidos por la idolatría y llegó el momento en que Dios los llamó de Egipto para que obedecieran sus leyes y guardaran su sábado, que había sido instituido en el Edén. Les habló los 10 mandamientos con grandiosidad desde el monte Sinaí, para que pudieran entender el carácter sagrado y duradero de la ley y construir los cimientos de muchas generaciones, enseñando a sus hijos los derechos vinculantes de los santos preceptos de Dios. Bien, esto para resumir un poco lo que hemos dicho hasta acá, ¿sí? En Egipto ellos se habían sumergido en la idolatría y habían perdido el sábado. Entonces ellos requerían abandonar la idolatría y recuperar el sábado. Y es por esta razón que Dios los lleva al Sinaí, y justamente estando ahí en el Sinaí es cuando sucede toda esta escena que leíamos recién de Éxodo 32. Entonces, vamos a profundizar un poquito más en esto, ¿sí? Por acá, tal vez esta es la cita a la que hacía referencia a Mica recién. No sé si alguien quiere leer, y vamos por ahí a también a afirmar algunos conceptos que entre todos habían mencionado hace un ratito. Si querés yo leo. Dale. Aarón temió por su propia seguridad, y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, cedió a las demandas de la multitud. Su primer acto fue ordenar que el pueblo quitara todos sus aretes de oro y se los trajera. Esperaba que el orgullo haría que rehusaran semejante sacrificio, pero entregaron de buena gana sus adornos, con los cuales él fundió un becerro semejante a los dioses de Egipto. El pueblo exclamó: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Con vileza, Aarón permitió este insulto a Jehová, y fue aún más lejos. Viendo la satisfacción con que se había recibido el becerro de oro, hizo construir un altar ante él e hizo proclamar: mañana será fiesta a Jehová. El anuncio fue proclamado por medio de trompetas de compañía en compañía por todo el campamento. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Con el pretexto de celebrar una fiesta a Jehová, se entregaron a la glotonería y la orgía licenciosa. Bien. Ahí yo puse, ¿no? Profesaban estar adorando a Jehová atribuyéndole características de un dios egipcio. Fíjense que es claro acá el texto, ¿no? Dice que Aarón fundió los adornos de oro y fundió haciendo un becerro semejante a los dioses de Egipto. Él hace algo conforme a lo que él conocía y no es que fue al azar que seleccionó el becerro, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Por ahí, una aclaración. Cuando ellos dicen, Israel, estos son tus dioses, como en plural, yo, por lo que pude estudiar y por lo que he escuchado también, por ahí si alguien tiene algo que pueda sumar a lo que yo voy a decir, les agradecería. En realidad, no significa que estaban haciendo referencia a varios dioses, porque en realidad ellos realmente estaban haciendo esto como adorando a Jehová. Tengo entendido que el plural se debe a que es como decir tanto uno como el otro. Eso es lo que pude obtener de la concordancia. Por eso es en plural. Estos son tus dioses, se refiere a este que tenemos acá y al que nos sacó de Egipto, ¿sí? Estos dos son nuestros dioses. Cuando salimos de Egipto tal vez no lo veíamos, pero ahora lo vemos, ¿sí? Es como que estos son tus dioses. El plural no es tanto por la cantidad de dioses, sino porque haciendo referencia a ambas situaciones. Así lo entendí yo. Si alguien tiene alguna idea diferente, la puede decir. Pero bueno, el punto es este, que estaban profesando adorar a Jehová, atribuyéndole características de un dios egipcio. Se me ocurre que podría ser porque Elohim es
plural. Exacto, también, sí. Entonces, por eso capaz que dijo dioses, porque estaban acostumbrados a Elohim. Bien, gracias. Igual en la primera voluntad de Aarón no era llegar a ser el becerro, sino que la primera voluntad de él fue pedirle los valores más preciados y a ver si podían llegar a arrepentirse en primera instancia, ¿no? Por lo Ajá, que deduzco ahí. sí. Pero es interesante la palabra que usó Mika hoy, ¿no? Que la estuvimos estudiando también en las semanas anteriores, ¿no? Ellos hicieron, Aarón lo que hizo fue una concesión, fue como, bueno, por temor a mi seguridad, les voy a decir esto esperando tal cosa, ¿no? Y cuando lo que él esperaba no sucedió, no le quedó otra que continuar por el camino que había elegido. Por eso son tan peligrosas las concesiones. Lo mismo le pasó a, se llama Pilatos. Exacto, exacto. Entonces, vamos a hacer un vistazo a la esencia de lo que es un ídolo, ¿sí? Un ídolo tiene dos cosas principales. Primero, una forma, una imagen o una representación visual, en este caso el becerro. Y segundo, un ídolo tiene características, tiene una personalidad específica, tiene una identidad específica. Si un ídolo no tendría características, personalidad, identidad, nadie jamás se pondría a adorar a un ídolo, ¿está bien? Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta desde el principio, porque no se trata solo de adorar un objeto inanimado de cierto material, se trata de qué características le atribuyo yo a esto que hacen que yo quiera adorarlo. Cuando ellos hacen el becerro de oro, no solo le estaban dando a Jehová una forma visible, sino que, por esto que les estoy diciendo, también le estaban atribuyendo a Jehová un carácter específico, ¿sí? Eran ellos quienes estaban definiendo quién y cómo era Dios. No era Dios el que estaba diciéndoles a ellos cómo era. No estaban dejando ellos que Dios les muestre quién era. Y eso es clave para todo lo que va a seguir a partir de estos estudios. Yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, en aquellas culturas, como la la egipcia, había muchísimos dioses, ¿sí? Entonces, yo me imagino que si yo era, qué sé yo, un agricultor, por ejemplo, yo iba a dedicar mi mayor devoción al dios de la tierra, de la agricultura, de la prosperidad de la tierra, ¿no? Es como, ahora en este momento no sé nombres de los dioses, pero para cada cosa había un dios diferente, ¿no? Entonces es como que si todo mi sustento dependía del cultivo, yo iba a adorar a ese Dios. Lo mismo si yo era un pescador o si yo era un rey de una nación, ¿sí? Dependiendo qué es lo que yo busco, dependiendo qué es lo que yo le atribuyo a ese Dios, a ese ídolo, eh, es la forma que va a tener y mi decisión de adorarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verdadero origen del becerro de oro? Resulta que en Egipto, dentro de todos los dioses que había, estaba el toro Apis, ¿está bien? Y este dios tenía una particularidad, ¿sí? El toro Apis era un dios que estaba estrechamente ligado a la realeza, ¿sí? El toro Apis era un símbolo del rey, ¿sí? Pero fíjense a qué punto. Al punto de que, como se consideraba al faraón como un dios viviente, el toro Apis, que era un símbolo de la realeza, también tenía que ser un dios viviente. Entonces, ellos no solamente tenían imágenes o esculturas del toro Apis, sino que ellos tenían a un toro vivo, literalmente, que era el dios Apis, ¿está bien? Y cuando ese toro moría, lo que ellos hacían era como iniciar una procesión en la cual ellos iban en busca de el dios Apis. ¿Qué era lo que ellos creían? Que cada vez que el toro en el cual el dios Apis se había encarnado moría, automáticamente
en alguna otra parte de la nación nacía un nuevo toro, ¿sí? En el cual este Dios se encarnaba otra vez. Y no era un toro cualquiera, o sea, tenía que tener algunas características. Por ejemplo, tenía que tener una forma de estrella en la frente, tendría que tener una forma de águila en el lomo, y otras características así. Cuando ellos encontraban a ese animal, ¿saben lo que decían? Decían. Es muy interesante porque eh, es sorprendente algunas cosas que vos te quedás pensando y decís, no puede ser casualidad. Ellos creían, cuando encontraban a este toro, directamente decían que la vaca que había dado a luz a ese toro, había dado a luz por una inmaculada concepción. ¿Está bien? No había sido como naturalmente ocurriría, sino que era una concepción inmaculada. Y entonces se seleccionaba a ese nuevo toro Apis y se lo trataba, como ven acá en la imagen, se lo trataba como un rey, ¿sí? Y, y lo van a ver asociado mucho al faraón. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué esta asociación? ¿Y por qué esto es importante para entender el origen del becerro de oro? Porque el toro Apis tenía ciertas características, ¿sí? Que era lo que lo ligaban a la realeza. Era primero un dios viviente, no solo una imagen o una escultura. Al igual que el faraón también era un dios viviente. El toro Apis representaba el coraje, la fuerza, el espíritu luchador, conquistador, la fertilidad. ¿Está bien? Y eran todas características que alguien esperaría que sean parte de lo que es un gobernante, ¿no? Un rey. El coraje, la fuerza, el espíritu luchador, conquistador y la fertilidad. Entonces, esto es clave, porque cuando el pueblo de Israel le trae el oro a Aarón, y Aarón decide hacer un toro, no lo hace al azar, sino lo hace porque él sabía qué representaba eso para él mismo y para el pueblo. El toro Apis representaba un dios viviente, representaba un coraje, un espíritu luchador, un espíritu conquistador, fuerza, fertilidad. Y esas eran las cosas que ellos querían atribuirle a Jehová. Entonces, los israelitas no vinculan al becerro, al dios Apis. Ellos lo vinculan a Jehová, pero ellos mezclan la idolatría de Egipto con el conocimiento del Dios verdadero. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Y vamos a ver que esto es algo que se encarna a tal punto que ellos nunca lo logran sacar, nunca logran deshacerse de esto. Y lo vamos a ver avanzando bastantes años en la historia. Llegamos al tiempo de los reyes, ¿sí? Que sería el final del periodo de los jueces, ¿no? Cuando el pueblo se junta y le va a pedir a Samuel que les dé un rey. ¿Alguien quiere leer estos versículos de 1 de Samuel 8? Bueno, si nadie quiere leer, yo Sí, está bien, puedo Raquel, leer. dale. Ok, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Bien, hay muchas cosas interesantes en este pedacito del texto. Fíjense que Dios había elegido una forma para gobernar al pueblo y ellos desechan eso. Y acá Dios es claro en el mensaje que le da a Samuel. Ellos dicen, me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. Ellos aseguraban que Dios reinaba sobre ellos,
pero querían que lo hagan a su manera, ¿no? Y vamos a ver algunas características de lo que acabamos de leer. No era la voluntad de Dios que ellos tuvieran reyes, claro está. Y hay otros detalles, tal vez, que por ahí los podríamos pasar por alto. Es que los ancianos que se juntan para pedirle a Samuel un rey, lo hacen en Ramá. Y Ramá significa lugar alto, ¿no? Y tampoco es casualidad que el tema de los lugares altos siempre estaba ligado a la idolatría, ¿no? Por eso, por ejemplo, qué sé yo, cuando vemos las reformas de Ezequías o la reforma de Josías, ¿no? Destruían los lugares altos, ¿no? Que eran lo que se dedicaba a la idolatría. Y justamente es en Ramá cuando ellos van y piden un rey, y Dios dice claramente, lo que ellos están haciendo es cambiándome a mí por otro. Ellos no quieren que yo reine sobre ellos. Ellos, cuando le piden a Samuel un rey, fíjense que en realidad lo que están haciendo no es solamente pidiendo un rey. Ellos están pidiendo al toro Apis, ¿sí? Ellos están pidiendo eso mismo que ellos le atribuyeron a Jehová al pie del monte Sinaí. Ellos están pidiendo esto, una idea de un rey vinculado con un Dios, pero que a la vez es la imagen del coraje, de la fuerza, del espíritu conquistador, etc. Es eso lo que ellos querían ver, porque a Dios no lo podían ver. Y ellos querían esa grandeza nacional, ¿sí? Eso era lo que ellos aspiraban. Entonces, por eso hacen lo que hacen. Y no es un dato menor el hecho de que cuando Israel se divide entre las tribus del norte y las del sur, en los días de Roboam, ellos colocaron 2 becerros, ¿sí? Uno en el norte y otro en el sur. Fíjense cómo incluso, no sé cuántos años, pero cientos y cientos de años después del becerro de oro al pie del Sinaí, ellos todavía tenían arraigada esta idea de los becerros, ¿no? Persiste esta idea. A mí me llama la atención, Lucho, que en el texto que leíste, que hablaba de Samuel, que dice que no lo han desechado a él, sino a Dios, dice que así lo hicieron desde que lo sacó de Egipto. Exacto. ¿Ya está? Sí, es interesante eso, la conexión que hace el mismo texto ese. Claro. Muy bueno, Emma, me había salteado eso. Y si vamos todavía un poquito más en el tiempo de los reyes, me llamó la atención esta historia. ¿Sí? Yo agarré Primera de Samuel 18 y saqué algunos versículos, ¿sí? No todo. Pero vamos a leer esta historia. Alguien que me diga qué es lo que encontramos en Primera de Samuel 17, un capítulo antes. ¿Qué historia hay en Primera de Samuel 17? David y Goliat. Exacto, David y Goliat. Esa es la historia que está en Primera de Samuel 17. Por lo tanto, esto que sigue, que está en pantalla, es lo que sigue a esa hazaña de David, ¿no? Entonces, le voy a pedir a alguien que vaya leyendo, yo le voy a ir frenando mientras va leyendo, ¿está bien? Cualquiera. ¿Puedo leer? Sí. Bueno, David versus Saúl. Salió David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Perdón que me voy a poner los lentes porque sin los lentes no se ve la letra chiquita. Está bien, no hay problema. Lo puso Saúl sobre gente de guerra y era aceptado a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de las siervas de Saúl. Bien, hacemos una pausa ahí. Sí. Ya de entrada, ¿no? O sea, después de esa hazaña contra Goliat, o sea, claramente el rey era Saúl, ¿no? Y cuando nosotros vemos la selección en 1 Samuel 8, cuando vemos cómo se eligió a Saúl, vemos que Saúl era realmente un personaje imponente, ¿no? Era una cabeza más alta que todo el resto de los hombres del pueblo. Me imagino que debe haber sido una persona muy imponente de ver. Él era claramente el rey, pero cuando David mata a Goliat, Saúl enseguida le da un puesto de responsabilidad, ¿está bien? Y entonces, fíjense eso, David era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl.
Jorge, continúa. ¿Jorge? Se me había puesto en silencio, estaba leyendo, pero se me había puesto en silencio. Perdón. Perdón. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderas, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10.000, a mí 1.000, no le falta más que el reino. Bien. Fíjense que al principio el texto nos dice que David era acepto a los ojos del pueblo, pero vamos a ver que ya era un poco más que eso. Imagínense en la historia esta de David y Goliat, ¿hacía cuánto tiempo que los israelitas estaban, como diríamos acá, acobachados con un miedo terrible de los filisteos? Como que Saúl empieza a perder un poco el protagonismo, ¿no? Y incluso después de esto, este canto, ¿no? David mató a sus miles y David a sus 10.000. Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000. Ya la gente empezaba a mirar con más favor a David que a Saúl. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque justamente por esto, porque ellos buscaban en un rey esto, el coraje, la fuerza, ¿sí? El espíritu luchador. Jorge, ¿querés seguir? Sí, sigo. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dijo su hija Mical por mujer. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Fíjense, ¿no? Y este espíritu, el espíritu luchador, el espíritu conquistador, el coraje que David había demostrado al matar a Goliat, no solamente fue al matar a Goliat. Fíjense que Saúl trata de hacer una emboscada para David y le dice que anda, conseguime 100 prepucios de filisteos, pensando en ese intento seguramente David va a morir. Y David se levanta y dice: no solo 100, te traigo 200, ¿entendés? Y entonces ahí vemos que la gente cada vez le tomaba más aprecio al nombre de David. ¿Qué veía el pueblo en David? Veía al toro Apis. No sé si ustedes pueden captar esa idea. Por eso tan rápidamente David empezó a obtener el favor del pueblo. Porque ya Saúl, a pesar de su imponente figura, no representaba para ellos lo que un rey ligado a un dios debería representar. Para ellos el rey tenía que tener las características de Jehová, y esas características eran el coraje, la fuerza, el espíritu luchador. Y nos vamos ahora al fin del tiempo de los reyes, a un nuevo cautiverio. Es el cautiverio de Babilonia, ¿no? Israel, en parte a causa de la idolatría que nunca podían deshacerse, termina yendo cautivo a Babilonia. Y después del cautiverio babilónico, en el deseo de toda la gente, nosotros encontramos esta cita. ¿Alguien la quiere leer? Leo, si querés. Dale. Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. Durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad
dependía de su obediencia a la ley de Dios. Pero en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta. Rendían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. En las instrucciones dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras. Pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los paganos, pero la usaron para edificar un muro de separación entre Israel y todas las demás naciones. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo y sentían verdaderamente celos de que el Señor manifestase misericordia a los gentiles. Fíjense porque lo que vamos a ver acá es importantísimo. Acá Elena nos dice que el cautiverio babilónico los curó eficazmente de la adoración. Fíjense que tenemos que ser cautos cuando leemos, ¿sí? ¿Dice el texto que el cautiverio babilónico los curó de la idolatría? No. ¿Qué dice? Dice que los curó de la adoración a las imágenes. Exacto. Fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. ¿Está bien? Pero, dice más adelante, en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por el amor, era un motivo egoísta, ¿sí? ¿Ellos para qué rendían ese servicio externo a Dios? Porque querían ¿qué cosa? ¿Qué es lo que anhelaban? La grandeza nacional. La grandeza nacional, exactamente. Era eso lo que querían. Entonces, en realidad, ellos no habían sido curados de la idolatría. Ellos ya nunca más se iban a tentar a caer en la idolatría de imágenes, a adorar un ídolo con forma de algo y de algún material específico. Pero ellos no podían deshacerse de buscar a Dios, de buscar a un Dios con un carácter que era establecido por ellos, era dictaminado por ellos, cómo era el carácter de Dios. Ellos adoraban a Dios con sus propios preceptos. Perdón, solo para ellos. Esa es Exacto. la idea de ellos. Solo para ellos. Entonces, ellos fueron a Babilonia cautivos a causa de su idolatría. Babilonia los curó de la idolatría en cierto sentido, en uno de los dos aspectos que habíamos dicho hoy, en el aspecto de lo que es la imagen, la forma, la representación visual. Recordemos que además de la forma, la idolatría también se constituía por un carácter específico. Y ese carácter del toro Apis, ellos aún en ese tiempo, después del cautiverio babilónico, aún lo seguían buscando. Y nosotros vamos a ver que en esta dispensación del Israel antiguo, nosotros tenemos el alfa del Israel antiguo y el omega del Israel antiguo, ¿sí? El alfa allá con Moisés y el omega en los tiempos de Cristo. Ellos pasan de ser liberados de Egipto por manos de Moisés, de reinstituir el sábado y de caer en la idolatría al pie del Sinaí. Después pasan por el periodo de los jueces, el periodo de los reyes. Finalmente, a causa de la idolatría, ellos van a Babilonia cautivos. Acá es donde ellos son curados de la parte de la imagen de la idolatría. Y cuando llega el tiempo de Cristo, ellos no pueden comprender la naturaleza del reino, no pueden identificar al Mesías. Y la razón por la que ellos no pueden reconocer a Cristo es porque ellos seguían teniendo el mismo concepto de Dios y de su rey que cuando salieron de Egipto. ¿Está bien? Y eso es algo sumamente relevante, no solo para entender qué le pasó a esa generación, sino para entender qué le está pasando a la nuestra. Entonces, llegamos a este punto, a la llegada del Mesías, y vamos a ver que ellos tienen dificultades para comprender el reino y el carácter de Dios. Entonces, en la revista Sign of the Times vamos a encontrar esta cita que me pareció sumamente interesante. No sé si alguien que no haya participado todavía quiere leerla.
Lo leo. Dale. Dificultad para comprender el reino y carácter de Dios. El varón de dolores que llevó nuestras penas y sufrimientos, que fue herido por nuestras iniquidades y herido por nuestras transgresiones, por cuyas heridas fuimos sanados, no era en verdad atractivo para los judíos, y sin embargo era el Mesías predicho, que iba a brillar gloriosamente ante los antepasados, para reinar de costa a costa, y desde el río hasta los confines de la tierra. Al llegar a nuestra tierra en su humillación, ningún ejército conquistador era visible a los ojos de los mortales, y los judíos incrédulos decidieron que no podía ser el ilustre rey que ellos buscaban, ya que no había ningún despliegue exterior. ¿Y por qué la gente de Corazín, Betsaida, Capernaum y Jerusalén rechazaron al Señor de la vida y la gloria? ¿Por qué mantuvieron una continua controversia con él? Porque los que decían creer y enseñar la palabra de Dios interpretaban sus declaraciones de acuerdo con sus propias opiniones preconcebidas, para que la palabra de Dios pareciera armonizar con las tradiciones y los mandamientos de los hombres. Era porque el pueblo no veía la necesidad de buscar en las escrituras por sí mismos, de comparar escritura con escritura para poder conocer la verdad. Daban crédito a lo que los sacerdotes y los fariseos enseñaban, en lugar de tratar de entender el verdadero significado de la palabra de Dios por sí mismos, en lugar de utilizar la razón y el juicio que Dios les había dado para que pudieran entender. Colocaron a los sacerdotes y gobernantes donde debían haber puesto a Dios, y rechazaron la verdad de Dios para poder mantener su propia tradición. Tomemos una lección del error del pueblo judío y no nos encontremos cometiendo un error similar. Quiero empezar por la última frase, ¿no? Tomemos una lección de este error y no nos encontremos cometiendo un error similar. Fíjense que ella está dando esta advertencia en el año 1893. Ella evidentemente está viendo que en su entorno está sucediendo algo similar, ¿sí? Y entonces está advirtiendo de que no suceda esto. Y fíjense, es muy clara la cita. O sea, los judíos no veían en Cristo algo atractivo, ¿sí? Veían a alguien demasiado humilde, sin ningún ejército conquistador, sin ese espíritu conquistador del Toro Apis. Ellos decían, este no puede ser el ilustre rey que estamos esperando. No tiene ningún despliegue exterior. ¿Qué ¿sí? puede salir de bueno de Belén? De Nazaret, sí, de Nazaret. exactamente. Exactamente. Y algo que también me llama la atención es que está esto, ¿no? Que ellos interpretaban las declaraciones de las Escrituras de acuerdo con sus opiniones preconcebidas, para que la palabra de Dios armonice ¿con qué? Con sus tradiciones y con los mandamientos de los hombres. Y más abajo yo lo marqué también, habían colocado a los gobernantes del pueblo, a los sacerdotes, donde deberían haber puesto ¿a quién? A Dios. Sigue estando la misma idea, sigue estando, ellos no pueden erradicar de sus personas esta idea. Entonces, llega el Mesías, como dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos ya no se tentaban a adorar las imágenes, pero sí persistían con la idea de fusionar al rey con Dios. Continuaban arrastrando el Toro Apis, permanecían en la idolatría. Formaban un propio concepto de Jehová moldeado por la idolatría. La totalidad del pueblo tenía una idiosincrasia que de dónde ellos obtenían, de dónde mamaban esa idiosincrasia, de los fariseos y los sacerdotes justamente. Ellos transmitían al pueblo un concepto de Dios que estaba ajustado a sus propósitos egoístas, a sus tradiciones. Pero lo interesante de todo esto es que ellos decían que se aferraban a Moisés, que ellos ponían en alto a Moisés, al gran profeta, y ponían a los pioneros en alto, que eran los demás mensajeros de Dios, los otros profetas. Ellos eran fieles a sus orígenes, ¿no? Ellos decían aferrarse al sábado, profesaban ser un pueblo peculiar, eran estrictos en la alimentación, en la vestimenta, eran conservadores. Ellos decían que eran santos. Sin embargo, el modelo del Toro Apis les impedía comprender la naturaleza del reino y del rey. Fíjense qué similitud con el adventismo hoy, ¿sí? Nosotros decimos que nos aferramos a nuestra gran profeta Ellen White,
y a los pioneros. Tenemos el sábado, profesamos ser un pueblo peculiar. Profesamos tener luz sobre la alimentación, sobre la vestimenta, somos conservadores, somos un pueblo santo. ¿No será que también estamos arrastrando el modelo del Toro Apis? Eso lo vamos a analizar la semana que viene. Para ir terminando, quiero resaltar que con la llegada del Mesías se puede ver el rol de la enseñanza por parábolas. La enseñanza por parábolas que trae Cristo era la única manera de que ellos puedan comprender la naturaleza del reino. Era la única manera para que ellos puedan abandonar esa idiosincrasia tan arraigada. Las parábolas corrigen la idea idolátrica que habían obtenido ellos en Egipto. Sin embargo, fíjense qué interesante. Las parábolas de Cristo, las parábolas que Cristo trae, no se encontraban en la inspiración, ¿sí? La parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, la parábola del rico y Lázaro, del buen samaritano, de la moneda perdida, de la oveja perdida y tantas otras, no eran parábolas que se encontraban en las Escrituras. Por lo tanto, ¿de qué se lo acusaba a Cristo? Se lo acusaba de socavar los escritos de Moisés. Me imagino, ¿no? Diciéndole, o sea, vos venís acá diciendo que sos el Mesías y ni siquiera hablás de lo que escribió Moisés. Nosotros tenemos a Moisés, nosotros hablamos de lo que escribió Moisés, nosotros enseñamos lo que escribió Moisés. Y encima venís acá a pisotear el sábado. Lo que vamos a ver es que esta idolatría de la que estamos aprendiendo hoy, esta idolatría que estamos estudiando y que vamos a seguir estudiando en las próximas semanas, es una idolatría que no viene de los liberales del pueblo, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en un ritual alrededor de un objeto de oro, de plata, de bronce, donde hay alcohol, donde hay prostitución, donde hay lujuria, orgías, pensamos en algo extremadamente liberal, ¿sí? Pero en realidad, si nosotros vamos a la historia, vamos a ver que en el pueblo de Dios siempre la idolatría, la idolatría nunca vino de parte de los liberales del pueblo. Al contrario, la idolatría siempre vino de los conservadores estrictos, de los que dicen ser el pueblo peculiar. Para que lo tengamos en cuenta. La próxima semana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar el surgimiento del adventismo como pueblo peculiar, la historia del Israel moderno, la segunda dispensación de las que planteamos hoy al principio del tema. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta antes de cerrar. Hoy quería llegar hasta acá nomás. Yo pensaba nada más que vieron a Jesús como si fuese un impostor. Exacto. Así es. Muy interesante, Luis. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Yo lamento haber entrado tarde, pero creo que lo van a subir a la red, ¿verdad? Sí, está siendo grabado. Bueno, muchas gracias. Estaré pendiente de la próxima. Bueno. Sí, yo ingresé tarde, pero la verdad que el tema ha sido muy fructífero. Bueno, me alegro mucho, Jorge. Muy bueno, Luchito, y gracias por haber empezado desde el principio, porque a veces a algunos nos cuesta engancharnos, porque hay otros que van muy avanzados, y fue muy, muy interesante. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la Estoy de paciencia. acuerdo, Gra. Y Muy de esa es acuerdo. un poco la idea, esa es un poco la idea que les Como decía al siempre, principio. muy, muy claro. Bueno, La verdad Muy que claro. yo tenía una idea en un principio y ahora se esclareció mucho más. Sin duda que qué diferencia hay con que el pueblo no pueda, porque a veces hasta ahora no hay tiempo, nosotros mismos no queremos despegarnos de cosas que nos siguen perjudicando más que dejándonos claro ante Dios. exacto. Llegué tarde, pero estuvo muy bueno. Bueno, me alegro mucho, gloria a Dios por eso. Bueno, familia, que tengan un feliz sábado. Vamos a cerrar con una oración, si les parece. Vamos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias por todas las bendiciones, gracias por las bendiciones de las horas de tu sábado. Queremos pedirte que nos ayudes a poder liberarnos de nuestras ideas preconcebidas,
de nuestras opiniones de cómo deberías ser vos, que podamos acercarnos con sinceridad y honestidad, sacando las ideas preconcebidas a tu palabra, y que vos puedas mostrarnos y manifestarte, y que nosotros podamos simplemente aceptar tu carácter, y que, Señor, que pueda ser una realidad en nuestra vida, que otros puedan ver ese carácter reflejado en nosotros. Ese es nuestro anhelo. Sabemos que tal vez también puede ser una lucha, pero queremos dejar esa lucha atrás y queremos rendirnos a tu poder, y que nos transforme, Señor, en cada aspecto de nuestra vida. Te entregamos a nuestros seres queridos, a los que pueden estar pasando momentos por ahí más complicados, que tú estés mediando cada situación, cada necesidad. Ayúdanos a ser como Cristo en cada conversación, en cada interacción con otras personas, que podamos ser el pueblo que verdaderamente te represente en estos tiempos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias. Amén.